¿Recuerdan de qué hablamos la última vez que yo estuve aquí? De la fe. ¿Todavía creen? Digo, yo pregunto, ¿no? Voy a contarles una historia. Es de un empresario, era un ejecutivo que viajaba frecuentemente. Y este día, al entrar al aeropuerto, ve a una muchacha relativamente joven con un niño de alrededor de 13, 14 años, ¿no? No pasa nada hasta que él está en la fila de la máquina donde va a hacer su check-in. Y de pronto ve de nuevo a la muchacha con el niño, ¿no? Sin embargo, ni la muchacha ni el niño se ponen a la fila, sino que pasan por el lado de la fila, llegan al counter y ahí el personal de la línea aérea le entrega el boarding pass a la muchacha. Ya está sacando sus conclusiones. ¿Va a viajar o van a viajar? Y en la misma compañía en la que yo viajo, ¿no? Ok, no pasa nada. Algún tiempo después se encuentra en la fila para el chequeo de inmigración o de emigración, ¿no? Y más adentro, ya cuando están en el interior, él está en la fila del vuelo y de nuevo aparece la muchacha con el jovencito, ¿no? Y de nuevo no hacen la fila, sino que llegan hasta el counter. Ahí hay una muchacha, una azafata, que viene con el boarding pass y se lo entrega al jovencito. El jovencito y la muchacha se abrazan, se dan unos besos y se despiden. Y otra azafata toma al niño de la mano y lo lleva al interior de la manga esa por la que llega hasta el avión. No pasa nada. Quizás lo extraño era que a él le tocó ver eso hoy día, ¿no? Hace todo su check-in, le dan su boarding pass, entra al avión. ¿Y qué creen ustedes? El niño estaba sentado aquí y ya a él le tocó aquí. No pasó nada. Una vez que el avión ya estaba en el aire, el Señor le pregunta al muchacho, ¿tú siempre viajas solo? Y el muchacho dice, yo nunca viajo solo. Dice, ¿y tu mamá? Mi mamá hoy día está cuidando a mi abuelita que está enferma. Ya saben, las preguntas normales, ¿no? ¿Quieres saber quién es su compañero? Sí, tu papá. Ah, mi papá está trabajando. Cuando vas a hacer la siguiente pregunta, hay un estremecimiento en el avión. Y por los palantes dicen, por favor, apriétense bien los cinturones, estamos entrando en un lugar de turbulencia. Y ese avión empezó a cimbrarse para arriba y para abajo. Eso, los que han estado en turbulencia saben de qué estoy hablando, ¿no? Y eso fue sus cuantos minutos. Que para los que han estado ahí son siglos, ¿no? Este señor le tenía pánico a las turbulencias, obviamente, pero de pronto había mirado por el lado y el nene estaba tranquilito, ¿no? Pasó la turbulencia. Después de haber escuchado muchos gritos, llantos y no sé qué cosas más, ¿no? El Señor mira para el lado y le dice, muchacho, ¿tú no tienes miedo? Gracias, hermano. Dice, no. ¿Y por qué? Porque el piloto es mi papá. Hermanos, ¿quién es el piloto de nuestra vida? Y tenemos la confianza de este niño como para decir, nunca viajo solo y tranquilito porque él maneja esta cosa. Cuando le pregunté al pastor,
¿De qué le gustaría que conversáramos en esta noche? Pues hasta las 3 de la mañana, ¿no, pastor? Oh, sí, gracias. Nos queda... no- Y hasta las 3 de la mañana, y debe ser algo entretenido, porque si no se van a quedar dormidos, ¿no? Y quiero contarles la anécdota de un hermano en una congregación que después de muchos meses invitando a un compañero de trabajo, logró llevarlo a la iglesia, hermano. Y lo sentó al ladito de la... Empezó a predicar el pastor. Como a la media hora predicando, el invitado se quedó dormido. Y el pastor le hace señas al hermano. Y el hermano hace... Y de pronto le dice, pues despiértelo. Y dice, despiértelo usted, pastor, que lo durmió. Entonces, pues, están advertidos, ¿no? Vamos a hablar de la protección de Dios, hermano. Y esto es como así, protección de Dios. Y a veces creemos que la protección de Dios es para acontecimientos espectaculares, no para la vida diaria. Yo viví por 12 años en Venezuela y una vez volé de Maracaibo a la isla de Margarita por la mar a dar una conferencia. Y cuando el avión estaba descendiendo en por la mar, no le bajó el tren de aterrizaje. Ya se pueden imaginar lo que pasó ahí, ¿no? Como medida de precaución, o para correr menos riesgos, o quizás menos cadáveres, ¿no? Desviaron el avión a Caracas, que es donde tienen todos los elementos de seguridad, protección, etc. Y en Caracas, el tren de aterrizaje funcionó bien. Les cuento esto ¿por qué? Porque yo cuento esto y digo, claro, yo soy protegido de Dios. Sí, pero cuando el tren de aterrizaje no funciona, o todos los días de mi vida. Hermano, si tengo años suficientes para decirle que vaya, Dios me ha protegido. No sé ustedes, ¿no? Pero no solamente en los acontecimientos extraordinarios, ¿no? Le comentaba que yo vine, y lo hago a manera anecdótica, de Santiago a Carolina del Norte, pero hice 2 escalas, una en Venezuela de 12 años, digo escala, ¿no? Y después hice otra en Puerto Rico de 20 años para llegar aquí, ¿no? ¿Te puedes imaginar lo que es la vida de un emigrante en esas condiciones? Y créanme, a mí me da placer servirle a Dios ahora, pero ¿cuánto me ha servido Dios a mí? Mi hijo mayor es pastor. Tengo un nieto estudiando en un seminario en Los Ángeles, hijo de ese pastor. Si yo tuviera que contar la tristeza de, si le cuento una de mi hijo, pastor, hace 1 año y medio venía para acá, venía a visitarnos, ¿no? Qué bello, ¿no? Por alguna razón desconocida lo embarcaron de Santiago no a Atlanta, sino a Los Ángeles. Digo, no hay problema, total. Con su esposa, por cierto. Por alguna razón desconocida de Los Ángeles le dieron un boarding pass para venir a Raleigh en un vuelo que cuando estaba por arrancar lo detuvieron. Para abreviarles la historia, pasó 36 horas en el aeropuerto de Los Ángeles. Su esposa se sintió muy mal y lo devolvieron para Santiago. Hermano, yo estaba listo para ir a Los Ángeles aquí, pero ya, digo, para verlo, ¿no? Nos habíamos encontrado unos años antes allá. Y a veces hacemos de esta vida natural con inconvenientes
¿Y por qué a mí? ¿Se han preguntado alguna vez por qué a mí? Tenemos un hermano en nuestra congregación, su mamá, él es salvadoreño, su mamá tenía un cáncer muy especial, tan especial que la trajeron aquí al DUC para estudiar su caso, ¿no? Y obviamente lo trajeron a él para que acompañara a su mamá. Y él dice que de las muchas experiencias que pasó mientras atendía a su madre y pues, con las otras personas que conversaba, el DUC tiene muchas oportunidades de aprender de los demás, porque aquí vienen estudiantes médicos de otros países a hacer su doctorado y te enteras de cosas que... Y dice, nos contaba este hermano que lo que más le extrañaba siempre era que la gente que tenía a alguien ahí, porque casi todos eran cáncer terminal, ¿no? Le preguntaba, ¿y por qué a mí? ¿Has pasado por alguna y te has preguntado por qué a ti? Y más vale que te lo preguntes, hermano, porque algo quiere Dios contigo, porque si no, ¿cómo vamos a decir presente cuando pasen lista si hemos sido honorados aquí, ¿no? Miren, Salmo, ¿sí? ¿Me siguen, por favor? Salmo 91 del 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hermanos, debajo de sus alas, el que habita. ¿Se entiende? Hay que vivir debajo de las alas del protector. No sé si alguno de ustedes vio, por lo menos yo lo vi hace unos 10 o 2 años, hubo un incendio en el famoso parque que está en California. Y en el lugar en el que hubo el incendio, que fue poca cosa, pero sí la hubo, ¿no? Porque además fue de noche. Al día siguiente uno de los guardias encontró un pájaro más o menos grande ahí. Y cuando lo va a tocar debajo de él salieron polluelos. Estaba muerto, obviamente, ¿no? Y se los comento como la imagen esta de qué significa estar debajo de las alas que protegen. Pero hay que estar ahí, hermano. Aquí hay lugares también para que se puedan sentar los hermanos. Busquen esta cita, los voy a llevar brevemente a contactarnos con esta cita. Esta está en Juan 16:33. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí ¿qué? Tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, ¿has tenido aflicciones? Innumerables, dice alguien. Y mira quién nos dice que vamos a tener aflicciones. La cita siguiente es la importante con la que vamos a centrar nuestra conversación. Está en Juan 17:20. Y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, esta es parte de una oración que Jesús le está haciendo a su Padre de sus apóstoles. Y le dice al Padre, no es solamente por estos, sino por los que van a creer en mí por lo que estos digan. Hermanos, nosotros estábamos en la mente de Cristo en ese momento. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿Y no es maravilloso el Hijo? Entonces, no somos, hermanos,
emigrantes que llegamos aquí y a la buena de Dios pase lo que pase. No, hermano. Dios tiene un propósito en la vida de nosotros. Y créanme, mientras se hacía la alabanza, yo disfruto mucho el periodo de la alabanza, por varias razones. Una, porque yo soy envidioso de los que saben cantar. Si yo estuviera cantando aquí, hermano, no quedaría nadie, si ya se hubieran ido todos, ¿no? Pero especialmente porque la alabanza que sale del corazón es la que hace que la presencia de Dios se sienta gozosa. Como quiera la presencia de Dios está, y como quiera la presencia de Dios va a recibir la alabanza, pero no es lo mismo cualquier alabanza que esa que nos sale del corazón, como lo hacen aquí los hermanos. Y nosotros estábamos en la mente de Cristo cuando Él todavía estaba orando por sus discípulos. Sin embargo, esta cita está en Juan 17:15 y con esto termino las citas de la introducción, para todo lo que... Solo de la introducción, ¿no? 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo. Hermano, y este mundo es bravo, ¿no? Y lo que estamos viviendo en este mundo es bravo, hermano. Voy a comentarles algo que lo escuché entre las noticias a propósito de... Dice, los que se precian que tienen la tecnología para todo, ¿no? No solamente para ubicar el objetivo, sino para saber cómo destruir el objetivo. ¿Cómo van a decir que no sabían que esa era una escuela que tenía niños y los asesinaron? Ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir y ahora, hermano. Y oremos a Dios porque sean menos los inocentes dañados. Porque las guerras terminen. Pero ustedes saben, ¿no? Ok, ese es el mundo. Y en este mundo tenemos que vivir porque el propio Cristo no le pide a su Padre que nos saque del mundo. Solo que nos preserve del mal. ¿Qué es preservarnos del mal? Hermano, no salir debajo de las alas de nuestro Dios protector. ¿Ok? Y entonces vivimos en un mundo lleno de problemas, dificultades, desastres naturales, guerra, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para que la vida en este mundo siga siendo una vida agradable? Siga siendo una vida de acuerdo con el proyecto que Dios tiene para nosotros y que siga siendo una vida en la que nosotros nos santifiquemos. La primera decisión, Víctor, si me ayudas con la DDD, está en la página 10. ¿Sí? ¿La puedes poner ahí? Miren, y voy a molestar, y molesto a Víctor para que, cuando ustedes lo vean ahí, no, te la muestro, tú tienes la página 10. Todo eso era para que no se quedaran dormidos, ¿no? De todo. Mira. ¿Sí? Ok. Imagínense un acróstico que tiene una letra D arriba, una letra D en el medio y una letra D abajo. Si los que están tomando nota les va a ser facilito recordarlo. Con la primera D vamos a escribir dirección. No escriba la dirección de su casa, escriba la palabra dirección. Por si.
¿Ya la tienen? Dirección. Apareció, le falta una N ahí, chiquitica, ya va a aparecer. Con la segunda D, vamos a escribir la palabra D. Le agrega una E y estamos listos. Apareció. ¿Qué escribirían con la última D? Ah, pues. Ya ustedes hicieron la mitad, ¿no? La mitad de la reflexión. Hermanos, esa es nuestra primera actividad humana, vivir con la dirección de Dios. Es decir, darle a nuestra vida lo que Dios quiere que le demos. Si nuestra vida tiene que ser de perfección y en santidad, eso solamente es con la dirección de Dios. Con cualquier dirección que no sea la de Dios, ya sabemos a dónde vamos a llegar. Vean cómo está este mundo, hermanos. Hermanos, si todo lo que te llevas de esta vigilia es eso, ya es más que suficiente para el esfuerzo que estás haciendo. Lo que es importante es entender que la dirección de Dios no es para venir a la iglesia solamente. Y no es solamente... Déjame contarle esta anécdota. Nos fue a buscar la hermana. Ya me olvidé tu nombre. No. Y no sé, el diálogo que ella iba manejando y atrás venía mi esposa y yo. Y no sé por qué algo dije yo que no agradó mucho y mi esposa dijo, esto me pasa por salir con viejos. Y yo dije, pues por eso yo no salgo con viejos, pero sí salgo con viejas. ¿Me sigue? ¿Qué te estoy diciendo, hermano? Que la dirección de Dios es para la vida diaria. Es para la cocina y para la sala. Es para sacar al perro o para atender a los pajaritos. Pero es para atender a tu esposa, a tu pareja, a tu hijo, a quien sea, ¿no? La dirección de Dios es para entender que estamos vivos por gracia, no por mérito. No tenemos ningún poder para tener vida, hermanos. Pero la gracia es que utilicemos la gracia de Dios para disfrutarla. Hermanos, los cristianos deberíamos ser personas alegres. ¿Conoces cristianos a los que se le ve la cara más triste, bendito Dios, más larga que el 85? ¿O no? ¿Por qué, hermano? ¿Nos está dirigiendo Dios nuestra vida? ¿O estamos nosotros dirigiendo a Dios para que Él haga lo que yo quiero? Entonces, ¿cómo obtener la protección de Dios sin dejarnos dirigir por Él? ¿Cómo nos va a proteger Dios en este mundo tan convulso, tan extraño, a veces difícil de entender, sin la dirección de Dios? Entonces, la primera decisión es tener y vivir la dirección de Dios. La segunda, y para esa, hazme el favor, Víctor, esta cita está en Salmos 25, 4 y 5. Muy bien. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú, el Dios de salvación, en ti he esperado todo el día. Hermanos, ¿esperamos en Dios? ¿Queremos andar en los caminos de Dios? Vamos a entrar en un programa que conocemos como la Semana Santa, independiente de.
como la llamen. Todas las semanas son santas, si son las semanas de Dios. Y todas las semanas santas se viven de manera santa. Dios no quiere que vivamos una semana santa, Dios quiere que vivamos una vida santa. Y eso es mucho más retante, hermano. Porque cualquiera vive una semana. Pero una vida. Esta cita no está, Víctor, no está en la, si la buscan la ponen, porque está en Romanos 10:10. Okay, se las leo, la van a encontrar ahí cuando aparezca. Ahí está, dice. Porque con el corazón se qué, pero con la boca. Entonces, si la primera decisión es pedir la dirección de Dios y vivir bajo la dirección de Dios, vamos a hacer las declaraciones con nuestra boca. La primera declaración está en el Salmo 91:1. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y en el Salmo 27, mire hermano, esta cita que acabamos de leer en Salmo 91:1, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, tiene una contraparte en el Salmo 27, donde el salmista dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. A ver si lo hacemos al estilo nuestro, hermano. Estamos ocupados en entender casas, cosas, carros y más cosas y más carros y más casas. ¿Sí o no? No soy marciano, hermano, soy un emigrante como ustedes, ¿no? Entonces, ¿confío yo en la protección de Dios? Yo soy el que tiene que declarar que castillo mío, mi esperanza, Jehová. Esa es la primera declaración. Vamos con la segunda declaración. Esa está en el Salmo 91 también, en los versos 11 y 12. Y presten mucha atención a estos dos versículos, hermano. ¿Estamos? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hermano, ¿usted cree eso? ¿Usted puede declarar eso? ¿Usted sabe quién sabía eso de memoria? Satanás. Y se lo dijo a Jesús, hermano. La segunda tentación lo lleva y le dice, lárgate abajo porque mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. El demonio, hermano, citando los versículos bíblicos. ¿Usted cree, hermano, que Dios tiene protección sobre usted siempre para que su pie no tropiece? Declárelo. Declárelo. Con la boca se declara para salvación. La tercera declaración es del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Está en Jeremías 17, 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja siempre estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar, ¿qué? ¿Hay que dar fruto?
¿Cuándo? Pero hay que declararlo, hermano. Las declaraciones, yo le sugiero a los hermanos, no tienes que aprenderse la Biblia en memoria, apréndase los versículos que lo van a ayudar. Estas declaraciones son importantes. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Usted confía en Jehová? ¿Lo repite cuántas veces al día? Hermano, mire, mi esposa y yo no manejamos de noche, a veces casi ni de día, ¿no? Pero por prudencia, no es que se nos haya olvidado manejar. Y cuidado, tú sales y algunos no vuelven, hermano. Y no es que tú hayas sido imprudente, a lo mejor el imprudente se te cruzó, ¿no? La vida es eso, es un riesgo permanente. Estamos en el mundo tendremos aflicciones. Ojo, si no las tienes. Entonces, hermano, nuestra primera declaración, el Salmo 91:1, la segunda, el 91:11 y 12, y la de Jeremías. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Jehová le ofreció a su pueblo protección. Y nosotros una vez nos preguntamos, y ustedes esta pregunta la habrán escuchado muchas veces, ¿qué pasó en esos 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo? Escuchen mi confesión. Yo prefiero esos 400 años de silencio y no los 430 que el pueblo sufrió de esclavo en Egipto. Y si hacemos un breve recuento, este Israel que está ahí en guerra ahorita, y sabemos hasta cuándo va a estar en guerra, ¿no es cierto? Este pueblo se hizo en Egipto. 70 personas de la familia de Jacob llegaron a vivir a Egipto, invitados por el hijo José, que era ahora uno de el segundo al mando después del faraón, o el primero después del faraón. Y ahí han vivido 400 años, sí, pero los primeros a lo mejor fueron agradables, pero después que cambiaron de faraones y empezaron ellos a multiplicarse, los egipcios los hicieron esclavos y ya sabemos lo que pasó. 400 años de esclavitud, hermano. Y no se fueron ahí solo por la invitación de José o solo porque a Jacob se le hubiera ocurrido decir, pues voy a ir para poder ver a mi hijo. No. Porque Jehová le ofreció a Jacob en sueño, le dijo, ve que yo te voy a conservar esta tierra. Y se la conservó. Por eso se le reconoce como la tierra prometida. Pero tuvieron que venir después a reconquistar. 400 años de esclavitud, hermano. ¿Cuántas generaciones? Por eso es que cuando los israelitas salieron de Egipto, Egipto no salió de ellos. ¿Por qué nos trajiste aquí? Allá había agua, había comida, no había sepulturas allá. Mira dónde nos has traído a vivir y a morir. Y en esos 40 años, hermano, no sé si ustedes se pueden imaginar lo que son 40 años. Yo no, porque yo soy un muchacho todavía. 40 años en el desierto, hermano. Bueno, no tenía jefe a quien hacerle caso. No tenías que trabajar para nadie, hermano. Tenías comida, bebida, la ropa no se te gastaba, las sandalias tampoco. No tenías nada que hacer sino adorar a Dios y darle gracias. Y así todo lo único que hacían era reclamar y quejarse. Eso somos nosotros. ¿En qué hemos cambiado? Y Jehová le ofreció protección a Jacob. Les mantuvo la tierra y cuando llegaron les ayudó a reconquistarla empezando en Jericó. Y la reconquistaron todas. Las 12 tribus. Y los protegió por 40 años, hermano.
Aquí hay uno que tiene menos de 40, ¿cierto? No me miren, no me miren, no me miren. Y puedes tener 80, hermano. Y Dios te va a seguir protegiendo. Porque nosotros somos su creación. Nosotros somos su maravilla. Nosotros somos la cereza del pastel de la creación. Solo que nosotros hemos hecho lo que hemos querido, ¿no? Y entonces, ¿para qué necesitamos hoy día la protección de Dios? ¿Para que el dólar no siga bajando de peso? ¿Para que la gasolina no siga subiendo de precio? Mire, hermano, mientras vivamos aquí, algún propósito tiene Dios con este país. Y no hubiera habido redención sin Caifás, sin Judas y sin Pilato. Así que ya saben lo que les voy a decir a continuación. No se los voy a decir. Qué bueno que nos tocó vivir esto, hermano. Pero seamos cristianos para vivirlo. Dejémonos guiar por la dirección de Dios. ¿Algún propósito tiene Dios con este país y con la gente que vivimos en este país y con los que están sufriendo las consecuencias de las decisiones que se toman en este país? La protección de Dios es un regalo gratuito de Dios para nosotros. Vean, Caín y Abel presentaron sus primicias a Dios. ¿Y Dios las recibió? Una con agrado y otra con desagrado. Pero es Dios el que establece cómo recibirla. No nosotros. Ahora, obviamente Dios ve nuestro corazón. Dios veía el corazón de Adán, de Caín y de Abel. ¿Cuál es el corazón con el que nosotros pedimos protección? Para nosotros y para nuestra familia, ¿no? ¿Cuál es el corazón con que nosotros damos gracias a Dios por la gracia de la vida? Porque no hay más. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué ahora? Es importante, hermanos, si la vida está en el corazón, aprender a tener un corazón para Dios. Y recuerden la época en la de, si aquí hay enamorados, pues es su presente, ¿no? Pero para muchos de nosotros ya es pasado y antiguo también, ¿no? Mi amor, te ofrezco mi corazón. ¿Lo has escuchado? Porque no, yo no estoy interesado en la riqueza tuya, de tus padres, en tu empresa, no, solo en tu corazón. Más mentiroso, hermano. De toda cosa guardada. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Hoy día, tener el corazón que Dios necesita que tengamos. Ese es el reto nuestro, hermano, porque Dios como quiera lo está esperando y nos va a seguir protegiendo, porque la protección no depende de nuestra petición, depende del amor y misericordia de Dios. Miren, esta cita está en Santiago 1, 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, la próxima vez que tengamos una tribulación, dice, ¿por qué a mí?
Hermanos, la prueba que produce paciencia. Vean, esta cita, me gusta mucho verla. Esta cita está en 2 de Pedro, del 5 al 7, porque es un poco más amplia de la cita de Santiago. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los dones que Dios nos dio, los talentos que Dios nos dio, todas esas cualidades que nosotros tenemos, que reconocemos que son de la gracia de Dios, son para ponerlas al servicio de Dios. Y al servicio de Dios es a través del servicio a nuestros hermanos. Tenemos que aprender a confiar. La mente de Dios es tan espectacular. Ahora nos resulta fácil entenderlo, pero cuando Dios creó toda la creación y después creó a su maravilla, que es el ser humano, después que lo tenía creado, su pensamiento dijo, no es bueno que esté solo. Hasta ahí estábamos bien, ¿no? Desde entonces, hermano, la mente del Creador es que el individuo viva con otros individuos, pero que viva bien y que viva en armonía. Y ya sabemos lo que hizo nuestro padre Adán, ¿no? Cuando se escondió y preguntaron, ¿dónde estás? Él no estaba arrepentido, ni estaba dispuesto a aceptar tu culpa. Sí estaba dispuesto a echarle la culpa a Dios de su desobediencia. Y se lo dijo. Dijo, la mujer que tú me diste. Dijo, ¿en qué hemos cambiado, hermano? En que ahora le tenemos miedo a echarle la culpa porque yo no. A lo mejor me paro en la puerta de la casa, le echo la culpa y salgo arrancando, ¿no? Desde entonces, hermano, el ser humano, cada metida de pata es una echada de culpa a otra persona o a otra. Y entonces Dios nos sigue protegiendo. ¿Por qué? Hermanos, porque es nuestro Dios, porque nos ama, porque es misericordioso. La promesa de la protección de Dios no garantiza que nunca vamos a conocer dolor o pérdidas. No, al contrario. Nos va a preparar el corazón para cuando eso llegue. Sigue confiando. ¿Por qué se muere un bebé, hermano? Yo tuve 2 hermanitos pequeños que murieron, recuerdo. Y yo tenía 8 años cuando murió un hermanito que tenía 3 o 4 meses, ¿no? Y murió un 22 de diciembre, una cosa así, se pueden imaginar, ¿no? Y lo vi morir. Y yo no entendía por qué pasaban esas cosas. Entendía por qué lloraba mi mamá, ¿no? Y a mí ni siquiera me daba por llorar porque no entendía. ¿Todo lo tenemos que entender? No, hermano. Todo lo tenemos que reconocer como obra de Dios. Y no es ningún castigo. Las pruebas son pruebas. Y qué bueno que tengamos pruebas, hermano. Si no, ¿cómo va a saber Dios que somos buenos? Si no hacemos nada. Nuestra protección,
Hermanos, este versículo es importante recordarlo. Esto está en 1 Corintios 10:13. Ok, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no le vamos a echar la culpa a Dios por si acaso, ¿no? Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la podáis soportar. La prueba es una prueba, no es un castigo. Qué bueno que Dios nos pone a prueba. ¿Qué mérito tendría nuestra vida si no tuviéramos nunca que decidir entre lo bien y mal? Qué bueno que tenemos el poder de decisión. Por eso la primera decisión, ¿cuál era? La dirección de Dios. Porque obviamente, si nos dejamos guiar por la dirección de Dios, vamos a ir por el camino adecuado. Porque ya conocemos nuestros caminos, ¿o no? ¿O no? La protección de Dios hacia nuestras vidas. Mire, el salmista nos habla de 3 formas de reconocer a Dios. La primera está en el Salmo 34:4. Dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de ¿qué? De los que le temen y ¿qué? Que los rescata. Hermanos, créanme, esto es bonito leerlo, pero hay que creerlo. El salmista dice, Dios es mi amparo. Sí, pero hay que creerlo y hay que vivir bajo esa protección. El salmista también dice, Dios es mi fortaleza. Esta cita está en el Antiguo Testamento, está en Isaías 41:10. Jehová le dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Hermano, suena bonito leerlo, pero hay que vivirlo. Y para vivirlo hay que creerlo. La vida del cristiano, sí hay que proclamar que creemos en Cristo, que creemos en un Padre, en un Espíritu Santo y en un Hijo. Por supuesto que sí, pero hay que vivirlo, hermano. La otra declaración del salmista es mi pronto auxilio. Esa cita está, búsquenla en Salmo 121, vamos a leer solamente el 1 y 2. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hasta ahí. Y todo lo que sigue, hermanos, es bonito leer los salmos. Te inspira a leer los salmos. Te transporta a leer. Pero hay que vivir los salmos también, ¿no? Y por lo general los salmos fueron hechos en un momento de inspiración. Obviamente inspiración del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero un momento en el que el salmista estaba, lean los salmos de David nada más, ¿no? Es importante entender que el poder de Dios siempre nos protege. Esta cita está en 1 de Pedro 1:5. Los tengo, no tienen que, si lo leen ahí es más fácil, ¿no? Dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final.
a fin de que todos la vean, o el tiempo postrero, ¿no? Depende a veces de la versión de la Biblia, por si hay algún cambio. Hermanos, ¿tenemos asegurada la salvación? ¿Bastará con que diga Jesucristo es mi Salvador? ¿Sí? Vamos a ver. Jesús dijo, no, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces hay que hacer algo más que la declaración, ¿no? Por eso es que el cristiano, hermano, lo primero que tiene que entender es que si por gracia hemos sido creados y por gracia nos mantiene Dios la vida, algún propósito tiene Dios con nuestra existencia. Y entonces, ¿cómo no tratar de agradar a Dios con la manera como vivimos? Yo llego a mi trabajo y soy el mejor trabajador. Digo, esa debería ser mi declaración. Soy el que lo hace de la mejor manera y el que hace más que los demás, porque yo soy cristiano. No tengo que decir que soy cristiano, tengo que comportarme con una vida de perfección y de santidad. Hermano, eso es difícil, porque la mediocridad ahora, para ser santos, para ser perfectos, sin Dios en el corazón o sin la dirección de Dios en nuestra vida, conmigo no cuenten. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo recibimos la protección de Dios de manera permanente? Es decir, siempre. ¿Solamente declarando que Dios es nuestro amparo, nuestro refugio? ¿O viviendo? Vamos a ir a la epístola a la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Miren. Los primeros versículos de esta carta 1 de Pedro son espectaculares. Dice, ¿me siguen? ¿La tienen ahí? El apóstol Pedro. Ok. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, dice, los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz. Mire, hermano, ahí hay 3 razones por las que Dios nos protege. Dios nos eligió hace mucho tiempo, desde antes que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre. Dios siempre nos trata con gracia y misericordia. No importa cómo nos hayamos portado ayer, hoy Dios nos sigue tratando con gracia y misericordia. Y Dios nos ha asegurado el futuro con la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero más adelante Pedro, en los versículos 4 y 5, te da 2 razones más para gozar la protección de Dios. En el 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo. Hermano, con razón dijo Jesús, allá hay muchas moradas. Voy a preparar una para ustedes. El Hijo de Dios, hermano, después de todo lo que hizo, está preparándonos una morada. ¿No te parece que eso es de gracia de Dios?
pero hay que vivir con la dirección de Dios para llegar. Hermanos, Dios nos va a seguir protegiendo. Incluso si somos desagradecidos. Qué fea la palabra, ¿no? ¿Cómo la hacemos más simpática? Miren, escuchen esto. ¿Cuál es el pensamiento del corazón agradecido? El pensamiento es, tengo más de lo que merezco. Repítalo conmigo. Tengo más de lo que merezco. Repítase eso, hermano. Porque todo lo demás que merece es gracia de Dios. Le voy a dar el otro pensamiento también, el del corazón desagradecido. ¿La quiere escuchar? Sí, escúchenla. Merezco más de lo que tengo. ¿La ha escuchado? Eso es terrible, hermano. Tengo más de lo que merezco en el corazón. Porque ese es el amor y la misericordia de Dios. Las promesas de Dios, eso hay que declararlo y vivirlo. Las promesas de Dios, estoy en el tiempo, pastor, ¿no? Sí, ok. Son las 2:59, pastor. Las promesas bíblicas que Dios nos brinda. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, los versos 8 y 9, dice, estamos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. No importa lo que esté pasando, hermano. Dios está con nosotros. Y Dios nos sigue protegiendo. Dios, esta cita está en el Salmo 3, en los versos 5 y 6. Me acosté y dormí. Desperté porque el Señor me sostuvo. No temeré a las decenas de millares del pueblo que han puesto sitio contra mí. No importa lo que esté pasando, hermano. Aprendamos a entregar nuestro descanso a Dios. Él nos va a proteger. Y si es su propósito, mañana vamos a tener un nuevo día. Pero seamos agradecidos esta noche. Cuando nos acostemos esta noche, digamos, tengo más de lo que merezco. Y créanme, hermano, no sé usted, pero yo tengo mucho más de lo que merezco. Y miren, ya voy a llegar a los 35 y todavía estoy aquí. Dios nos protege de los ataques del maligno. Esta cita está en 1 de Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Hermanos, y el maligno, si alguna vez no lo comenté, se lo voy a comentar. Usted no crea eso de que anda como un león rugiente. Sí, así lo leemos en la palabra. Y habrá ocasiones en las que ande como un león rugiente. Sí, pero de desprecio o de fracaso. Porque ¿qué tú crees que la serpiente que llegó a hablar con Eva era un león rugiente? ¿Y las caídas que nosotros hemos tenido han sido con un león rugiente? No, hermano. Suavecito. Agárralo. No es de nadie, es tuyo. Y en el trabajo, no te esfuerces tanto si igual te van a pagar lo mismo. ¿Han escuchado eso? Estoy exagerando, perdón, ¿no? Yo sé, ¿no? O cuando le decíamos al compañero, no trabajes más, porque si tú trabajas más, me van a exigir más a mí, así que cuidadito, ¿no? Y si no, nos vemos en el estacionamiento.
Hermano, la vida de santidad y la vida de perfección es la vida que Dios dirige, no la nuestra. Dios nos ayuda cuando más lo necesitamos. Esto está en el Salmo 33, 18 y 19. Dice, el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar el alma de ellos de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Y estos son tiempos de hambre. Los tiempos de guerra son tiempos de hambre, hermano. Necesitamos vivir en paz, en armonía. ¿Cómo podemos aspirar a un mejor mañana si el día de hoy es tumultuoso, desconcertante? Solamente confiando en Dios. Dios es nuestra fortaleza. Tenemos que declarar que Él es el Altísimo, Él es omnipotente y que no basta con conocerlo. Hay que proclamarlo y vivirlo. La gracia de Dios va a seguir estando con nosotros y nos va a seguir protegiendo hasta el último respiro o suspiro, como quieran llamarlo. Incluso si no estamos conscientes de su gracia. Entonces la invitación a que esta vigilia y toda esta semana y todas las demás semanas que le queden en el resto de su vida, que espero sean muchas, si a mí nomás me quedan 30 y cuántos por 52, pastor, hijo, saque la cuenta, ¿no? Sí, pero ¿qué gracia tiene la vida sin Dios? ¿Qué sabor tiene la vida lejos de Cristo? Y eso hay que vivirlo en el corazón. Gloria a Dios, hermano. Así es. Y no se trata de que, mañana voy a ser un mejor cristiano. ¿Mañana? ¿Y esta noche qué vas a hacer? Duerme como un buen cristiano, hermano. Dale gracias a Dios por todo lo que te ha dado hasta el día de hoy. Duerme y dale gracias por esta noche. Si Él te da otro día, esa es otra gracia. Pero da gracias por lo que tienes hasta ahora. Porque Dios, como quiera, te va a proteger esta noche. Somos su creación, hermano. Somos divinos, hechos a semejanza del Creador. ¿Cómo no dar gracias por eso? Nosotros tenemos una perrita, una chifusa. Les voy a contar la verdad, nosotros no tenemos una perrita, nosotros somos los esclavos de la perra, ¿no? Ella no tiene amos, tiene siervos que la atienden. Y con todo lo maravilloso que es este animalito, ella nunca podrá decir, Dios protégeme. Nunca. Yo sí, hermano. ¿Me sigues? Tenemos un gato, ¿no? Que es como todos los hombres, se duermen donde quieren. De pronto llega a la casa a comer. Todas las maravillas que quiere. Pero él nunca podrá decir, Dios me protege. Dios lo protege, seguro que sí, pero él no lo puede decir, hermano. Y si lo dice, yo no se lo entiendo. Pero si yo le digo a mi esposa, Dios nos protege, ella me lo entiende y yo lo entiendo. Y tenemos que aprender por ese entendimiento a dar gracias de esa protección. Bueno, todo lo que Dios nos ha dado es para nuestro disfrute y para que lo compartamos con los demás. Nos van a pedir cuenta al final, hermano. ¿Cuánto hicimos por los demás? Y si leen el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, tuve hambre y me diste de comer.
Por eso es que es importante cuando comemos, hermano. No bendecir la comida ya es una bendición. Dar gracias porque tenemos y podemos. Porque hay gente que tiene y no puede. Hay otros que pueden y no tienen. ¿Cuánto damos gracias nosotros? La protección de Dios, hermano. Hoy día. Hermanos, disfruten esta vigilia con el corazón. No importa cuántos versículos escuchaste, de cuánto te vas a acordar. Sí importan dos cosas. Una, que desde ahora tu vida sea dirigida por Dios. Y segundo, ser agradecidos porque por gracia Dios nos va a seguir protegiendo aunque no se lo agradezcamos. Y si esa es toda tu manera de vivir de aquí en adelante, créeme que tu vida va a ser distinta. Cuando nos dejamos dirigir por el proyecto que Dios tiene para nuestra vida va a ser más atractiva, más alegre. No importa, vamos a tener tribulaciones, por supuesto que sí, pero sabemos que no estamos solos. Porque nosotros estamos en la mente de Cristo. Imagínense, cuando Él todavía vivía con sus apóstoles y oró al Padre por nosotros.